Hola mis niños, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a este día de lectura acompañados de... ¿Quién será? ¿De quién será? ¿De quién será? ¡Yo! ¡Oh! Mr. Watson vino hoy. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué hubo, profe? Hola Watson, ¿cómo has estado? De maravilla. Bueno, por ahí estuviste muy solicitado. Oh, Los ¿cómo niños así, profe? deseaban mucho verte. ¿Nuevamente? Ujú. No, pues yo también quiero verlos, quiero conocerlos, pero pues será no sé cuándo. Bueno, por ahora vamos a seguir con los videos y esperemos que en algún momento los puedas conocer. Saludos de mi padre, de mi father, de mi progenitor. Muy bien, mira, por ahí nos estuvo comentando Sarita y Emanuel, Sí. que les gustó mucho que estuvieras, y lo mismo que Juan Manuel Victoria. ¡Qué bien! O sea que soy un hombre famoso, profe. Eres un hombre famoso en YouTube. Oh, Entonces, vamos a empezar con el capítulo de hoy, claro. que se llama Pérdidas y Ganancias. ¿Pérdidas? O sea que va a haber alguien que pierde y otro que gana. Otros que ganan. Entonces vamos a empezar, ¿listo? Dice así: Roger Hodgson cumplió 6 meses en marzo de 1816. ¿Se acuerdas que la esposa de Mr. Hodgson estaba embarazada? Sí, claro. Bueno, el bebé se llama Roger Hodgson. ¿Roger? Uf, yo tengo un amigo que se llama Roger. Dice, fue por aquel entonces cuando sus padres advirtieron algo extraño en él. Durante el día, todo marchaba bien. Le ponían sobre la alfombra en el estudio de Adoniram. Desde allí veía cada movimiento de su padre, gateaba en el jardín. Le gustaba la atención que recibía cuando salía con sus padres a Rangún. Por la noche, sin embargo, todo era distinto. Su cara adquiría una temperatura febril. ¿Febril? O sea, le daba Como fiebre. de abril. No, febril es una persona que no alcanza a tener fiebre, pero que está ahí como un poquito caliente su piel. ¿Listo? Profe, usted muy sabionda. Muchas gracias. Muy sabionda. Y lloraba y se quejaba durante horas ese bebé. Adoniram y Anne estaban preocupados por la situación. Ninguno de los dos sabía lo suficiente sobre bebés para determinar si el malestar era consecuencia del proceso normal del crecimiento de los dientes o si se trataba de algo más serio. Profe, uno cuando le salen los dientes, ¿le da fiebre? A veces les da fiebre, a veces les duelen los dienticos, hay muchas cosas que pueden pasar. Uy, no. Solo el tiempo lo diría, como en efecto ocurrió. Exactamente 2 semanas después, notaran la elevada temperatura de Roger que él tenía por las noches, el bebé tuvo un episodio de tos. No. Todos los intentos de sus padres por ayudarle resultaron inútiles. ¿Qué? 1 hora después, Roger estaba muerto. ¡No! Sí, el bebé de los Hodgson falleció. Tranquilo, tranquilo, vamos a ver qué pasa. Sí. El abatimiento por la muerte del pequeño produjo una profunda depresión en el matrimonio de los Hodgson. Claro, sí, yo me deprimí, profe. Claro. Anne quería saber si todos sus hijos le serían arrebatados. Adoniram carecía de respuestas. El pequeño Roger fue enterrado en una tumba que el propio Adoniram cavó a los pies de un árbol en el jardín de la casa misionera. Así es. La noticia de la muerte del bebé de los Hodgson circuló con rapidez y aquel mismo día unas 200 personas, entre amigos y conocidos, asistieron al funeral del niño blanco. Mucha gente, profe. Mucha gente los quería. O sea, que ellos eran muy famosos. Ellos los conocían mucho, claro. Entonces, los Hodgson pasaron los 3 días siguientes al funeral encerrados en la casa, rodeados de ciertos objetos que evocaban a su hijito muerto. La cuna, la ropa que solía vestir y la alfombra sobre el suelo. Profe, o sea que ellos eran como medio masoquistas. Bueno, es que a veces tenemos formas diferentes de sobrellevar el dolor. Entonces hay gente que le gusta ver los recuerdos, otros los guardan y no los quieren volver a ver. Entonces en este caso ellos sintieron que la mejor forma de llevar su dolor era viendo los recuerdos del bebé. Bueno, al 4.º día, Anne miró por la ventana y dejó escapar una expresión de asombro. Adoniram, la virreina ha detenido con su elefante delante de nuestra casa. Imagínate, la virreina llegó en el elefante a las puertas de la casa de los Hodgson. Después de todo lo que había sucedido.
¿Y cómo le darían permiso el virrey? Sí. Pero mira, vamos a seguir a ver qué pasó. Bueno. Adoniran corrió a la ventana y se quedó boquiabierto al comprobar el inmenso número de oficiales y ayudantes que la acompañaban. Eran más de 200. ¡Wow! ¿Qué significaba todo esto?, ¿Qué? preguntó él con ansiedad mientras se ponía una chaqueta. No lo sé. Hace algún tiempo que no la visito. Espero que no esté ofendida, replicó Anne. Claro. Los Hudson se quedaron atónitos al observar cómo bajaban a la virreina, quien vestía una túnica de seda azul. Yo tengo un amigo que se llama Antonito. No, atónitos. Ah. O sea, muy sorprendidos. Ah. Entonces, ella vestía una túnica de seda azul y oro. Del elefante del elefante y la colocaban en el suelo. Vamos, dijo Adoniran, mientras tomaba a Anne de la mano. Lo mejor es que vayamos a darle la bienvenida. Cuando abrieron la puerta, la virreina entró en el patio. Mi querida hermana, comenzó diciendo ella, Oh. mientras extendía las manos hacia Anne. ¿Eran hermanas? ¿No te acuerdas que ella dijo que a partir de ese día ellas ahora serían hermanas? Ah. Cuando ¿verdad? ella fue a visitarla al castillo. ¿Verdad? Hubo una unión misteriosa y maravillosa. Creo que eso lo hizo Dios, profe. Claro que sí. Dijo, acabo de enterarme de la muerte de tu hijo. Pero dime, ¿por qué no me avisaste para que hubiera podido venir al funeral? Tranquilo, Mr. Watson, tranquilo. Adoniran observó cómo su esposa se puso pálida y supuso que ella también estaría pensando en cuál sería el castigo por ofender a un familiar del virrey. Oh. Anne no tardó en recuperar la compostura. Lo siento mucho. Estaba tan afectada por la muerte de Roger que ni siquiera pensé en ello. Bueno, no importa, ahora estoy aquí, dijo la virreina, acariciando la mano de Anne. No es conveniente que te aísles de esta manera. Mañana les enviaré un elefante y serán mis invitados a una excursión. ¿Y se lo van a comer? No, se van a ir a una excursión, o sea, un paseo montados en un elefante. Ah. Tanto Adoniran como Anne no tenían el menor deseo de asistir a una excursión, pero en su interior ambos sabían que debían encontrar la manera de sobreponerse a la muerte de su hijo. Y así fue. A la mañana siguiente, un enorme elefante les aguardaba en la puerta de su casa. Profe. Y dime, ¿Yo puedo tener un elefante? Aquí sería re cool. podríamos tenerlo, pero es difícil mantenerlo más bien y Ah. cuidarlo. Además, recordemos que los animalitos, como los elefantes, deben estar en libertad, no en cautiverio. Claro. Entonces, a la espalda del animal había una especie de compartimento en el que debían sentarse después de ascender a él por una escalera de cuerda. Oh. El conductor, que iba sentado detrás de las orejas del elefante, guió al animal con pericia hasta el lugar donde les esperaba el elefante que transportó a la virreina. O sea que guiaba el elefante con una pericia. Con una pericia, no. Pericia quiere decir que era muy capaz de guiarlo, o sea, era muy bueno para guiar ese elefante. Yo pensé que tenía mucha pericia y se iba a quedar dormido. No. En poco tiempo la procesión de elefantes y personas atravesó la ciudad y se encaminó a la selva que rodeaba Rangún. A pesar de que la tristeza los embargaba, Adoniran y Anne estaban fascinados por lo que veían. Su elefante iba junto a la de la virreina y por delante de ellos caminaba un grupo de 30 hombres armados con armas de fuego y lanzas. Cada hombre portaba una túnica roja y un sombrero largo y flexible que les llegaba hasta los hombros. Detrás del cortejo real marchaba una multitud compuesta por casi 300 sirvientes, los cuales llevaban todo tipo de artículos, desde enormes abanicos hasta los cigarros preferidos de la virreina. Desde su posición sobre la espalda del elefante, Adoniran podía comprobar la extraordinaria fuerza del animal. El animal era muy fuerte, Claro, como yo. como Mr. tú y Watson. como los niños también. ¿Ustedes son fuertes, chicos? Yo creo que sí son fuertes. Sí. A medida que se internaban en la jungla, el sendero se volvía más estrecho. Y en una ocasión, el conductor tocó al elefante con un palo y el enorme animal se detuvo para rodear con su trompa un árbol que obstaculizaba el camino. El compartimento en el que iban los Hudsons fue sacudido repentinamente cuando el elefante se apoyó sobre sus patas traseras para arrancar el árbol de raíz. No.
y sacazonapan. Se Casi. fueron. No se cayeron. Ah. Una vez arrancado, el animal tiró el árbol a un lado y avanzó pesadamente por el sendero. Finalmente la procesión llegó a un claro de la selva y se detuvo bajo un gigantesco árbol, cumpliendo las órdenes de la virreina. Este es un lugar idóneo para comer, dijo con una sonrisa. Oh, así. Así. Anne asintió con la cabeza, esperó a que le ayudaran a descender los casi 3 metros que separaban la espalda de aquel elefante. Era muy alto. ¡Qué aventurota! Imagínate. Una ¿Dónde? moto grande. Bueno, donde disfrutaron de una agradable comida. La virreina hizo todo para mantener sus mentes alejadas de la muerte de su hijo. Sus esfuerzos dieron fruto y pronto el matrimonio Hodgson empezó a concentrarse en su atención en el trabajo misionero. Anne, quien estaba muy sola sin Roger, determinó iniciar una escuela para enseñar a leer a las niñas. ¡Wow! La mayoría de los niños de Birmania aprendían a leer, no así las niñas. ¿Y por qué, profe? Pues acuérdate que en esa época habían ciertas leyes un poco difíciles de entender de pronto para nosotros ahora, pero entonces allá la mayoría de las personas que aprendían a leer eran los hombres, no las mujeres. O sea, es como si todas las niñas de tercero, ¿cierto? Ujú. No pudiesen estar. No pudiesen estar en clases, no pudiesen aprender a leer, imagínate. Eso no está bien. No, pero por eso Dios ha cambiado muchas cosas. Qué bien. Entonces, Anne inició esta escuela, razón por la cual Anne quería hacer algo para remediar esta deficiencia. En poco tiempo, 20 niñas, que no tardaron en aumentar a 30, esperaban cada mañana a la puerta de la misión para que Anne les enseñara. Terminaba la clase cuando las madres venían a recoger a sus hijas. Anne les contaba historias bíblicas. Muchas madres se quedaban durante 20 minutos o más para escuchar las interesantes historias en su idioma que les contaba la mujer blanca. ¡Qué buena oportunidad! ¡Claro! Los Hooks llegaron a Rangún en octubre y con ellos una imprenta, también un suministro de papel. ¿Te acuerdas que iban a llegar otros misioneros? Sí. Bueno, ya ellos estaban abrieron la llegando. puerta Muy para bien. que otros entraran. Ujú. Y los caracteres tipográficos birmanos que tan generosamente había hecho para ellos el impresor de Sampur. Lo primero que tuvieron que hacer tras su llegada fue edificar un pequeño cobertizo para la imprenta y a continuación George Hodge inició su aprendizaje de la lengua birmana. Mientras ayudaba a instalar la imprenta, Adoniran continuó con la traducción del Evangelio de San Mateo. También se reunía por la noche con hombres birmanos. La escuela para niñas continuaba prosperando y había decidido ayudar a su esposo a escribir algunos folletos sencillos que ayudaban a los birmanos a entender las cosas de Dios. Claro. Esta tarea era bastante más complicada de lo que imaginaban algunos de los bautistas que les apoyaban desde Nueva Inglaterra. Buena parte de la población birmana era budista y no creía en la existencia de un Dios eterno. ¡Ja! Esa gente es que burlista, que se burla de otros. No, budista, que creen en Buda. Entonces, el concepto de tal ser era completamente foráneo en su mentalidad. O sea, era completamente extraño pensar en que existía algo diferente al budismo. Sí, por eso era que estaban forráneos a eso, porque no querían aceptar nada. Para ellos la vida consistía en un círculo interminable de reencarnaciones que les llevaban a una vida a otra. O sea, morían y reencarnaban en otra vida. Morían y reencarnaban en otra vida. Yo hubiese podido ser, según esas ideas locas, una cucaracha. Tal vez. Y antes un sacudo. De pronto, en esa cultura, sí. Era un ciclo marcado por un sufrimiento constante. Cuando por las pasiones y deseos de cosas que no se podían satisfacer el espíritu humano. La única esperanza de salvación para los budistas dependía de cumplir 8 requisitos contenidos en el camino superior dispuesto por Buda, hacia más de 2500 años. Solo quien fuese capaz de autodisciplinarse y seguir este camino podría llegar a alcanzar el nirvana, un estado en el que ya no se vivía. ¿Quién pudo hacer eso, profe? Imagínate, y ser liberado del ciclo de seguir naciendo en distintas vidas. Era un panorama desolador, contrario a la esperanza y la promesa de salvación del pecado, así como la realidad de vivir una nueva vida.
lo que Jesús nos enseñó, el Evangelio, las buenas noticias de la salvación. Y para eso estaban estos misioneros allí, para llevar ese mensaje. Así como la realidad de vivir una nueva vida, aquí y ahora, y más tarde en el cielo, proclamada en el cristianismo. Esto precisamente era lo que Adoniram y Ann intentaban comunicar al pueblo birmano. Muy liberador. Llevó algún tiempo, pero finalmente el matrimonio Hudson redactó un tratado de 7 páginas que a su juicio explicaba el evangelio de una manera inteligible para los birmanos. El tratado concluía con la fecha tanto en el calendario inglés como en el birmano, en la que fue terminado. Este tratado, titulado El Camino al Cielo, fue finalizado en el año de 1816. Del Señor Jesucristo, y en el año birmano de 1178. En el día 967 del señor del elefante Satna y el señor de la arma Sakaya. Imagínense, habían 2 calendarios, un montón de cosas muy raras. No. Ellos eran muy esclavos, hasta tenían un calendario raro. Imagínate. El año 30 del tercero reinado en la división de Pasho. Además no hemos terminado. El martes 12º de la luna menguante. Wahoo. ¿Cómo? Después del doble toque del tambor. ¿Qué? Imagínate. No entendí nada. Con todo nuestro deseo de que el lector sea iluminado. Amén. La tipografía en la imprenta también fue completada y a comienzos de 1817 George Hogg imprimió 1 millar de copias. En un principio, el tratado no despertó mucho interés, pero la noticia de aquellos extranjeros que tenían un libro sagrado se fue extendiendo de forma paulatina. Y los hombres comenzaron a pasar por la misión para recoger una copia. ¿Y quién era Paulina? No, paulatina, o sea, poco a poco, ahí fue dándose. Listo. En ocasiones se quedaban y hacían preguntas, pero lo normal era que recogieran la copia y se fueran de inmediato. Por ello, Adoniram se sorprendiu cuando un día, en marzo de 1817, un hombre llamó a su puerta para hablar con él. Claro. Me llamo Mao Yan. He venido para hablar contigo. Por favor, pasa y siéntate, comentó Adoniram, para quien no pasó desapercibida la costosa vestimenta del visitante. ¿De dónde eres? Un hombre rico. De un lugar situado al norte de aquí. He venido a Rangún para adorar a la pagoda de Shwedagon. ¿Qué? Eso está muy extraño. ¿A la pagoda del Chingüengüenchón? No, pagoda de Shwedagon. Dios mío. Marzo era Tangún de Birmania, el último mes del año, fecha en la que se celebraban grandes fiestas budistas. Millares de peregrinos llegaban a Rangún procedentes de distintas zonas del país para adorar a la pagoda, el cual se decía albergaba 8 cabellos del gran Buda. Señor, qué montón de cosas. Del Chingüengüenchón. ¿Cuánto tiempo me llevaría a aprender la religión de Jesucristo? Preguntó Mao Yan en voz baja, inclinándose hacia Adoniram. Claro. Estaba susurrando, profe. Porque era peligroso. Sí. Bueno, dijo, sorprendió a Adoniram, a quien nunca habían hecho semejante pregunta durante los 4 años que llevaba en Rangún. Es imposible saber, depende de la seriedad con la que se entregue. Si un hombre o una mujer desea sinceramente hacerse cristiano, Dios le iluminará. Si por el contrario no son sinceros en su búsqueda, nunca entenderá el mensaje del cristianismo. Es más complicado de lo que había imaginado, respondió Mao Yan. Dios ayuda a todo aquel que se lo pide. Dime, ¿cómo oíste hablar de Jesús?, preguntó Adoniram con gentileza. Jesús es el Hijo de Dios, dijo Mao Yan, con el rostro iluminado. ¿Aullando? Mao Yan, acuérdate que así se llamaba el visitante. Sí. Y Dios es un ser sin principio ni fin, que no está sometido al envejecimiento o a la muerte. Imagínate lo que este hombre logró entender. En un momento. El escalofrío recorrió el cuerpo de Adoniram. Aquellas eran palabras exactas del tratado que Ann y él habían escrito. O sea, este hombre encontró ese tratado y por eso sabía todo eso. Lo había leído. Frente a él tenía la prueba de que la palabra impresa era capaz de dejar huella en los birmanos. Mao Yan era el primer birmano a quien Adoniram escuchaba hablar de un ser eterno. Espera aquí, dijo Adoniram, quien se marchó a toda prisa a su escritorio para conseguir una copia del nuevo tratado. Veo que conoces lo que he escrito. Sí, dijo, al aceptar el tratado. Estas palabras me hablan del camino verdadero del Dios verdadero. Sí,
Creyendo que el hombre estaba listo para convertirse al cristianismo, Adoniram le explicó más detalles, pero Maullan no quiso hablar más. No. Necesito más tratados, le dijo a Adoniram en varias ocasiones. ¿Tienes más cosas para leer y meditar? Adoniram se sintió desanimado por no tener terminada la traducción del Evangelio de San Mateo y explicó a Maullan que cuando regresara al año siguiente tendría un libro para él, en el que se relataba la vida completa del Hijo de Dios, pero Maullan no parecía darse por satisfecho. Algo más tendrás, ¿no? Adoniram acabó entregándole las pruebas de los 5 primeros capítulos de Mateo, que George Hope había impreso. A pesar de que tenían muchos errores, Maullan parecía contento de tener aquellas páginas. Lo leeré todos los días, prometió Adoniram. Es un preciado tesoro. Adoniram esperó durante semanas noticias de Maullan, convencido de que se habría convertido al cristianismo. Pero las noticias no llegaban. Frustrado, Adoniram habló con su profesor de birmano acerca de todas las dificultades que la misión encontraba para conseguir un solo convertido. La respuesta del profesor fue sencilla y directa. Claro. Estamos en Birmania, el país dorado. Los que son de Birmania son budistas, a excepción de unos pocos hindúes, como en mi caso. Las cosas son así. Tu religión será buena para los extranjeros, pero para nosotros los birmanos, mira a tu alrededor. ¿Has visto un solo birmano cristiano en todo el país? ¡Qué No. maravillosas palabras! Imagínate. Incluso en el caso de que tu religión fuese más verdadera que la nuestra, los birmanos preferirían morar en el infierno junto a sus familias que estar solos en el cielo. No puede ser. Muy complicada esa Y respuesta. ese era su profesor. Ese era su profesor de birmano. ¿Te acuerdas que él estaba en clases de birmano? Así es. Adoniram suspiró profundamente al escuchar la respuesta, pero así era. A lo largo del año anterior, cientos de personas habían recogido un tratado, le habían venido a escuchar hablar, pero ni uno solo de ellos se había convertido. Tenía que existir una clave para abrir sus corazones, Claro. pero Adoniram la desconocía. No. Debía descubrir la forma de convencer a los birmanos de que era posible ser cristiano sin que ellos tuvieran que dejar de ser birmanos. ¡Qué increíble historia! Qué increíble historia, ya entendemos por qué se llama Pérdidas y Ganancias. Claro. Algunas pérdidas. Algunas pérdidas dolorosas, Dolorosas, pero Dios seguía trabajando en que ellos pudieran ganar. ¿Qué podían ganar ellos? A ver si ellos podían ganar al menos un convertido. Si podían ganar al menos una persona Solo uno. que conociera realmente de Dios y quisiera conocer más, ¿sí? ¡Qué historia! Un poco duro porque recordemos que este era un lugar muy religioso. Como vemos en la historia, era un lugar donde tenían muchas creencias muy extrañas, inclusive un calendario diferente. Pero bueno, nada hay imposible para Dios, y a lo largo de este libro veremos qué va a pasar con esta familia y los nuevos misioneros y con la imprenta. ¡Wow! Ya quiero saber, profe. Ya quieres saber. Pero entonces, si los chicos nuevamente nos dicen que les encanta estar contigo, recordemos que 4 chicos ya nos dijeron eso, les gustó saludarte, tú ya los saludaste, entonces esperemos a ver qué más chicos nos dicen que les gusta verte y que nos visites para estas lecturas. Claro que sí, profe. Chao, chicos. Qué bueno poder estar en esta clase. He aprendido mucho con la profesora Sandra. Así es, hemos aprendido mucho sobre la lectura de este libro. Este libro nos está dando muchas enseñanzas sobre las misiones y sobre los misioneros que son tan importantes. Bueno, entonces nosotros dos nos despedimos de ustedes. Chao. Y esperamos que hayan disfrutado de esta lectura. Y si Dios nos permite, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Chao! Chao.